Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto me complace poder compartir con todos ustedes una nueva nota teológica de la Biblia de la Reforma de R.C. Sproul. Y la nota teológica que queremos compartir en este día es la autoexistencia de Dios. Y dice así en esta nota: cuando la Biblia declara que Dios es el creador del universo, indica que Dios mismo no ha sido creado. Hay una distinción crucial entre el creador y la creación. La creación lleva el sello del creador y da testimonio de su gloria. Sin embargo, nunca debe adorarse la creación, porque no es suprema. Es imposible que algo se cree a sí mismo. El concepto de autocreación es una contradicción en términos, una declaración absurda. Le pido al lector que se detenga y reflexione un poco. Nada puede crearse a sí mismo. Ni siquiera Dios pudo crearse a sí mismo. Para que Dios se creara a sí mismo tendría que haber sido antes de ser Él, y ni siquiera Dios puede hacer eso. Todo efecto debe tener una causa. Esto es cierto por definición. No obstante, Dios no es un efecto. Él no tiene principio y por lo tanto no tiene causa precedente. Es eterno. Siempre ha sido o es. Tiene dentro de sí mismo el poder de ser. No requiere la asistencia de fuentes externas para continuar existiendo. Esto es lo que significa la idea de autoexistencia. Hay que admitir que es un concepto elevado e impresionante. No conocemos nada que se le parezca. Todo lo que percibimos en nuestro marco de referencia es dependiente y ha sido creado. No podemos comprender del todo algo como autoexistente. Pero solo porque sea imposible, por definición, que una criatura exista por sí misma, no significa que sea imposible para el Creador ser autoexistente. Dios, al igual que nosotros, no puede crearse a sí mismo. Sin embargo, Dios, a diferencia de nosotros, puede autoexistir. Sin duda, esta es la esencia misma de la diferencia entre el Creador y la creación. Esto es lo que hace el Ser Supremo y la fuente de todos los demás seres. El concepto de autoexistencia no viola ninguna ley de la razón, la lógica o la ciencia. Es un concepto racionalmente válido. En cambio, el concepto de autocreación viola la ley más básica de la razón, la lógica y la ciencia, la ley de la no contradicción. La autoexistencia es racional. La autocreación es irracional. La noción de que algo es autoexistente no solo es racionalmente posible, sino racionalmente necesaria. De nuevo, la razón exige que, si algo es, entonces debe tener dentro de sí mismo el poder de ser. De otra manera, no habría nada, a menos que hubiera algo que existiera en sí mismo. Nada podría existir en absoluto. Quizás la pregunta más antigua y profunda sea: ¿por qué hay algo en vez de nada? Y una respuesta necesaria para al menos una parte de la pregunta es que ¿por qué Dios existe? Y Dios existe en sí mismo eternamente. Es la causa y la fuente de todo ser. Solo Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. Pablo declara: dependemos del poder del ser de Dios para nuestra propia existencia cuando dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como enseña Hechos 17, 28, que vamos a estar cogiendo esta lectura de la palabra del Señor, ¿verdad? Hechos 17, verso 18. Dice así la palabra del Señor. Hechos 17, versículo
28. Vamos a estar cogiéndolo y dice así la escritura: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Amén. Está la lectura de Hechos, capítulo 17, verso 28. Amén. Bueno, pues hasta aquí la lectura de la nota teológica de la Biblia de la Reforma de R.C. Sproul, y Dios mediante estaremos compartiendo próximamente la próxima nota teológica. Así que muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio. Como siempre decimos, cuídense, y más en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y hasta la próxima, que Dios les bendiga mucho. Shalom.